Jorge. Bueno, buenas noches. Y no, yo creo haber entendido lo de Roberto, la exposición de Roberto, su análisis sobre las causas de la situación actual. Y la vinculación del peronismo con la institucionalidad como nacimiento político me parece que es un tema a debatir. La institucionalidad funciona con un fuerte poder de conservación del establishment. No sé si la institucionalidad es para el peronismo un mérito o una descortesía. Pero bueno, dejando de lado esta referencia, que es obviamente debatible, y yo lo que quiero preguntarle a Roberto son dos cuestiones. Primero, a mí me parece que hay un ajuste en la división internacional del trabajo que se está gestando. Y me parece que las medidas que están tomando los gobiernos de nuestros países, en general de América Latina, como que favorecen más la futura estructura primarizada de la economía. Lo pondría en estos términos, como que las medidas que se están adoptando por necesidad, por imperio de las circunstancias, por un montón de restricciones internas y externas, nos van a generar una pospandemia de más campo y más finanzas, con menos industria, menos comercio y menos servicios. Y entonces, digamos, si así fuera, porque está mostrado que disminuye mucho más fuertemente el PBI industrial que el agrario, está demostrado que la política monetaria del gobierno es expansiva, por lo tanto en algún momento esto va a revertir en crisis de moneda fuerte, de cobranza de exportaciones, y esto va a significar transferencia de riqueza hacia el sector del campo y aumento de costos en el sector industrial. Primero quería saber eso, ¿cómo ves, Roberto, cómo se ve del peronismo? El peronismo siempre fue casi un partido laborista en el sentido de poner énfasis fuertemente en la industria, en la actividad industrial, en el trabajo, en los descamisados. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que en este esquema de política fiscal actual, es inadmisible que el Estado esté poniendo siempre. Ahora se sale una moratoria excepcional para grandes, medianas y pequeñas empresas. Muchas de ellas la necesitan, otros la van a usar como una forma de blanquear situaciones fiscales. Se blanquea temas que yo soy de Comodoro Rivadavia, el lugar de Cristóbal López, y sale el tema de que entra en la moratoria las retenciones al impuesto a los combustibles, salen leyes institucionales, como dice Roberto, que apuntan a las moratorias y no sale el impuesto a la riqueza y no sale ningún tipo de determinación tributaria que genere no solamente mayores ingresos para el Estado, que sí lo necesita, que sí lo justifica, que sí hay antecedentes internacionales y en el mundo se está agravando la riqueza. Es prácticamente una cuestión de casi del sentido común, y sin embargo lanzamos la moratoria para favorecer incluso a las grandes empresas y dejamos cajoneado el impuesto a la riqueza. Y eso, perdón, discúlpenme, eso yo no creo que sea institucionalidad, o mejor dicho, es la institucionalidad conservadora, que siempre el peronismo puso en duda y hemos criticado y hemos salido a las calles en los años 70 precisamente para decir esa institucionalidad no va. Lo que va es el manejo real del poder. Acuérdense, el campo al gobierno y Perón al poder. Así que bueno, esta era, Roberto, simplemente como referencia y como reflexión a tu excelente charla. Gracias.
Roberto. Gracias, Jorge. Perdón, Hugo, no sé si me cedés la palabra. Sí, ¿Querés sí, seguir? claro, claro. Bueno, gracias, Jorge. No, me parece que la política tributaria es un tema en discusión y yo comparto con lo que decís, Jorge, que así como debió haber sido más definido y más claro el avance sobre Vicentín. Yo publiqué una nota que Vicentín tiene el 9% de la comercialización de grano, más el 1% que tiene YPF Agro, más el 10% que tienen los chinos. Teníamos un mercado del 20%, con lo cual podíamos manejar algunas cosas de la oferta de divisas, pero bueno, son discusiones sobre las que no se avanza. Es lógico que se hubiera avanzado sobre el impuesto a la riqueza y es lógico que es una discusión que está a escala planetaria. Ahora, evidentemente, en el marco de la renegociación de la deuda y en el marco de esta tensión que hay muy fuerte, el presidente, como yo te decía antes, busca acumular fuerzas antes de avanzar y busca que la discusión sea con carga a el proceso de institucionalidad. Ahora, bueno, lógicamente, si nosotros pensamos que podríamos arrancar el impuesto con movilizaciones en las calles, es una posibilidad. Pero hoy no está planteado esto desde el gobierno y hay temor a una resolución distinta o un conflicto que pueda asumir características mucho más graves que el que fue el de la 125. ¿Por qué? Porque hay una percepción que las urnas no resuelven. Es decir, normalmente después de una elección en Argentina, es decir, en el proceso democrático, tensión, tensión, tensión en la sociedad hasta la resolución en la vía de las urnas. Es decir, uno pensaba que toda la tensión que se había aglomerado en el macrismo durante el proceso preelectoral o electoral del 2019 se disolvía en las urnas y bueno, iba a tardar un año en recuperarse todo ese proceso de tensión o se iba a abrir a fines de este año, principio del que viene, con una elección legislativa. Sin embargo, esto arrancó desde el vamos, no desde el paro agropecuario ya antes de la pandemia. Bueno, eso en el espacio o en el peronismo genera debates sobre si tomar el guante o no. Esto está pasando, digo, las charlas que yo tengo con otros compañeros, algunos muy cercanos y muy importantes, digo, se está pensando en diluir ese proceso sobre la base de más búsqueda de acuerdos y diálogos. Ahora, en ese marco, bueno, quedan las dudas sobre Vicentín, quedan las dudas sobre el impuesto a la riqueza, quedan dudas. Pensemos que abril, y yo no vi mayo, pero abril tiró un déficit fiscal de 38% de los ingresos. El sector público base caja consolidada. Entonces, la situación es realmente complicada. Tampoco resiste análisis que haya 100.000 millones de dólares puestos en el exterior, producto de un blanqueo, producto de la evasión fiscal, producto de la fuga de divisas y no paguen impuestos o pagan muy poco, 0,50 creo que está el impuesto a los bienes personales. Bueno, sí. Ahora es una discusión que en algún momento se va a plantear, pero ya se va a plantear al interior de la coalición. Y esto es lo que hasta ahora se está queriendo evitar. ¿Por qué? Por el invierno, por la pandemia y la situación socioeconómica. Pero sí es cierto que lo que vos planteás tiene lógica, pero evidentemente no están dadas las características políticas.